Amén. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque pues Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros y nos está permitiendo, yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero está abriendo nuestros ojos espirituales, estamos pudiendo entender más la palabra, como se está revelando a nuestras vidas. Se revela a través de los estudios, y entre más vemos los estudios, más lo vamos entendiendo y más vamos viendo el plan perfecto de Dios. Esto es algo, hermanos, realmente que es una joya lo que nosotros tenemos, es un tesoro lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, porque en la verdad es una joya para nosotros, es lo más valioso que nosotros podemos tener. La verdad es Cristo y estamos conociendo a Cristo. Así es que, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por su esfuerzo y sacrificio. Sé que es tarde, pero también sé que Dios está hablando, me gusta cómo Dios los usa grandemente en la obra. Así es que vamos a ver ahora la lección 9. La última vez no tuvimos lección, estuvimos viendo como un resumen de lo que hemos estado viendo. Hoy ya vamos a tener la lección 9. Vamos a estar viendo ahora la lección del enojarse o decirle fato a tu hermano, quedas expuesto al infierno. Está basado en Mateo capítulo 5, 21 y 22. Gracias a Dios por Alialita que nos pone ahí los textos y ya no batallamos tanto. Gracias a Dios por tu vida, Ariel, eres una bendición. Así es que vamos a estar viendo ahí en Mateo 21 al 22. Estos textos donde nosotros, el Señor está hablando, ¿verdad? Donde el Señor habla. Y le dice, toda esta del Mateo 5, toda esta enseñanza, el Señor se la está dando a los discípulos. Y es una de las enseñanzas más largas, es donde se sentó, ¿verdad?, en el monte y empezó a enseñarles la palabra, lo que Él quería hacer. Y esto es algo que el Señor vino a establecer. Y empieza diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era lo que había en la ley. Dice, pero ahora yo te digo, ahora yo os digo, que cualquiera que se enoje, ya no está hablando de matar, pero fíjense cómo lo está comparando con matar, Está comparando con matar. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Esto es una palabra poderosa y es importante retomarla, hermanos, muy importante, porque esto es algo que se está ignorando dentro de la iglesia o que no se le toma tanta importancia. Pero si el Señor lo habló es porque es importante y es necesario que nosotros lo hablemos y lo digamos a la iglesia, porque está hablando y está comparando este pecado con el de matar. Cuando uno se enoja contra el hermano, cuando uno habla mal del hermano, ¿verdad? Cuando uno insulta al hermano, empieza uno a decirle tonto, menso, burro. De hecho, fato es lo que significa necio, tonto, ¿verdad? Decirle tonto es eso. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto y lo grave que es, porque como vemos, Él lo está comparando a ese pecado de matar y le está comparando que así será el castigo, será un juicio. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver la verdad en Cristo. Siempre nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que Cristo no miente. Cristo no miente en lo que Él dijo. Y si Cristo no miente, entonces nosotros tenemos que estar viendo
que esto es una verdad para nosotros. Esto es una verdad absoluta y no importa. Yo sé que tenemos una cultura. Mira, en México es una cultura 100% basada en la risa, en la burla o en la ofensa a los demás. Tenemos toda esa cultura del chavo, ¿no? De que, ay, gordo, jajaja, ay, tonto, jajaja. Reírse de eso es como algo normal, es parte de una cultura en la cual crecimos. Pero cuando vemos esto nos damos cuenta que es un carácter destruido. A pesar de que parezca tan inocente, ¿verdad? Tan inocente, pero nosotros tenemos que entender esto, que los cristianos tenemos que aprender y salir de esa cultura. Porque eso es un insulto hacia un hermano, una ofensa hacia un hermano, es motivo de juicio. Y cuando lo compara con matar, hermanos, yo creo que es lo que habla también la palabra, ¿verdad? Que las palabras a veces son como golpes de espada. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro hermano o lo insultamos, son como golpes de espada, esas espadas que hieren o que matan a la persona. Por eso el Señor lo compara con ese pecado. Entonces nosotros tenemos que en primer lugar nosotros verlo desde el punto de vista como lo ve el Señor, no tanto como lo ve la cultura o como lo vemos nosotros, sino cómo lo está viendo nuestro Padre, ¿verdad? Y cómo es lo que el Padre quiere que nosotros no lo hagamos. Entonces nosotros tenemos que ir sobre ese nivel. Primero empieza diciendo, bueno, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya hemos hablado un poco también del enojo, de que nosotros a veces, hermanos, nos enojamos con los hermanos y hasta cierto punto nos dice en Efesios, ¿verdad? Bueno, somos humanos y de repente viene ese enojo, ese enojo de ese coraje, de esa ofensa que te hicieron o de esa situación, pero dice, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puede durar nuestro enojo más de un solo día, más de 24 horas, no puede durar nuestro enojo. No puede durar nuestro enojo tanto tiempo. Tenemos que ser personas que fácilmente podemos perdonar. No le debemos de dar ese lugar a Satanás, porque cuando duramos más de 24 horas, más de que se pone el sol, entonces ya estamos dándole lugar a Satanás. Y ese es un problema para nosotros. Nos lo dice en Efesios capítulo 4, 26 y 27, ¿verdad? Ahí nos habla el Señor y nos muestra y nos dice que nosotros no tenemos derecho a enojarnos. Dice, airaos. Pues sí, a lo mejor te dicen algo y te airas. Dice, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos de permitir, ¿verdad? Que el enojo pase más de un día. Y lo dice, por eso dice, y ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ahí le estamos abriendo una puerta al enemigo. Y saben, entre lo que nosotros hacemos de enojarnos, y cuando nosotros enojados podemos ofender más fácilmente, podemos hablar más fácilmente en contra de la persona, podemos herir más fácilmente con nuestra lengua al insultarlo. Ay, qué tonto, qué bobo, qué tantas palabras ofensivas, hermanos, dentro de lo cual se acomoda esta palabra de fatuo. Cuando tú ofendes a tu hermano, lo haces sentir tonto, menso, burro, loco, y podemos decir miles de cosas. Y el Señor te dice, hey, cuando ya estás así, ya estás en un problema. Y no es el problema la otra persona, ya tú eres el problema. Ya tú eres el problema. O sea, nosotros, nuestra personalidad, como lo hemos visto, a veces nosotros queremos culpar a las otras personas. Que uno dice, ay, es que por más que yo quiero, aquel no coopera.
pues ahí se muestra tu personalidad destruida. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo esto, ¿verdad? Viendo esto, el cuidar nuestro corazón, que no haya rencor, que no haya coraje, que no haya ningún tipo de amargura, ningún tipo de cosas en nuestro corazón, y de ahí que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Porque como lo dijo Santiago, no puedes, ¿verdad? No pueden salir de una misma fuente bendición y maldición. Y es lo que ahorita está pasando mucho en la iglesia. Pensamos que podemos maldecir al hermano o insultarlo o herirlo con nuestras palabras, con nuestras ofensas, con esa espada de que sale de una lengua, ¿verdad? De nuestra lengua con un espadazo, lastimándolo, ofendiéndolo. Pues pensamos nosotros, ¿verdad? Que podemos hacer eso y luego levantar nuestras manos y bendecir a Dios. Y eso no es posible. No se puede, hermanos. No podemos acabar de decirle menso o burro a nuestro hijo, a nuestro cónyuge, a esa persona ahí cercana, decirle tonto o no sé, esas palabras, y luego pensar que podemos ir y levantar nuestras manos y decir, bueno eres Dios, qué bueno eres, salir esa bendición para el Padre. No podemos hacerlo. No se puede, hermanos. No se puede. Necesitamos coordinar y estar en esta dirección que Cristo nos está dando. Por eso dice, oíste que fue dicho antes, si matas eres culpable, pero yo ahora vengo a decirte que no nada más es que mates de una manera física, sino que cuando tú ofendes y las hieres o matas a un hijo mío con tus labios, con tu boca, con tu lengua, eres ya culpable de juicio. Ya eres culpable de juicio. A veces nosotros nos queremos excusar con la cultura, diciendo es que todos lo hacen. Pero recordemos, hermanos, que eso no nos va a justificar a nosotros. O es que él así se lleva conmigo. No nos va a justificar eso. Nosotros tenemos que ya estamos en un tiempo ya de madurez, donde ya Dios nos está mostrando este camino, donde el Señor ya nos está guiando por esta senda y donde nosotros tenemos que meternos al camino. No es que voy a irme por este camino, al cabo que es lo mismo. No, tenemos que meternos al camino que el Señor ya trazó. Y esto está en su palabra, hermanos. Esto lo dijo personalmente nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de las palabras que salen de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Tenemos que cuidar ya nuestras palabras, como dijo también Pedro, que nuestras palabras sean sazonadas. Ya sean sazonadas. Ya vayan en una dirección en Cristo. Ya no podemos usar palabras altisonantes, groseras, vulgares, que denigren a nuestro hermano, que humillen a nuestro hermano, que maten a nuestro hermano y a veces hasta esas personas tan queridas como nuestros hijos. Eres un tonto, eres un burro, ¿qué no entiendes? Ay, es que tú, te falta un tornillo. Hasta la palabra, eres idiota. Son palabras ya demasiado fuertes. Y dentro de la iglesia ya no se deben usar.
ya no debemos de usarlas nosotros. Ya no debemos de usarlas. Esas palabras tienen que salir de nuestra boca, tienen que salir de nuestro corazón y empezar a meter esas palabras de bendición para nuestros hermanos, que los edifiquen, que los bendigan, que los exhorten, que sean de una palabra sazonada, una palabra bendita para nuestros hermanos. Por eso es muy importante nosotros entender esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que en nuestra boca salgan palabras de bendición, palabras de vida. Hablando de que a veces lo hacemos por enojo, porque, no sé, no lo hicieron bien, hay una frustración, hay un enojo. El Señor por eso habla tanto de que no estemos enojados. Incluso en Mateo capítulo 5, del 23 al 25, Mateo 5, 23 al 25, ahí nos vuelve a decir el Señor, nos vuelve a hablar la manera correcta, ¿verdad? Si el hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra el hermano, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, allí deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ya después ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, mientras estás dentro del camino. No sea que tu adversario te entregue al juez. O sea, que te vaya y te acuse y te has hallado culpable. Que seas hallado culpable. No sea que tu adversario, él te acuse. O sea, esa persona vaya delante de Dios y te acuse. Y tú no estés arrepentido ni hayas acomodado nada. Porque dice que serás echado a la cárcel, ¿verdad? Por eso es importante, hermano. Mira, dice, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por eso es muy importante nosotros estar en esta dirección. Por eso dice, mira, si te enojas o si te ofendes a tu hermano, eres culpable de juicio. Y nosotros estamos viendo ahorita, bueno, necesitamos sanar eso, sanar el enojo. Y el Señor nos está diciendo, bueno, ni una ofrenda te voy a aceptar si es que vienes enojado con tu hermano. Ni una ofrenda te voy a aceptar. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Por eso dice, bueno, hazlo de manera inmediata. Imagínense tanta gente, hermanos, que va con el corazón enojado, ofendiendo a los hermanos, y se presenta delante de Dios y piensa que puede entrar ante su presencia, y piensa que tiene la libertad de entrar, pero en la Escritura habla que no. Dice, ¿cómo vas a orar tú enojado con tu hermano? ¿Cómo piensas que Dios va a escucharte? Si estás ofendiendo a lo que Él creó, si estás denigrando, ¿verdad? A su creación o a su hijo, como nosotros somos padres. Yo no sé si los que somos papás, ¿verdad? Los que somos papás, a nosotros no nos da mucho gusto cuando se ofenden entre los hermanos. De hecho, siempre, cálmense, que se están hablando así. No, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón, ¿verdad? Arreglen su situación. Uno siempre anda ahí con ellos, ¿por qué? Porque es nuestra naturaleza. Así también Dios es su naturaleza, esa es parte de esa naturaleza de Dios, de que Él quiere ver a sus hijos contentos, en armonía, en bendición. Entonces, por eso el Señor nos manda que nosotros recobremos esa imagen en Cristo, que esté restaurada esa imagen, que no lo veamos como algo normal, que no lo veamos como algo cultural, que es parte de nosotros, como les digo aquí en México, que es parte de ofender a las personas y sentirse, o sea, como parte de una risa.
Ja, 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 es un menso, ja, 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 y todos nos reímos. Y pensamos que ya porque la cultura lo acepta, Dios o Cristo lo acepta. Pues no, hermanos, aquí en su palabra nos está diciendo eso. Por eso nosotros recordemos que nuestras vidas, hermano, no se basan a lo cultural o a lo que acepta la mayoría de las personas, sino se basa a lo que la palabra de Dios dice. Y esta es una palabra que el Señor dio, que el Señor lo estableció. Por eso nosotros tenemos que voltearnos a Cristo, entender que dio una orden, que Dios dio una orden. Y lo que nosotros nos resta es hacerlo, es vivir en de acuerdo a su palabra. ¿Ok? ¿Cómo? Pues no ofendiendo, no denigrando, aunque sea parte de nuestra cultura, como les digo, ¿verdad? Denigras a alguien, todos se ríen. Y yo veo en Tlaxcala es una cultura así. Aquí también, pero creo que es a lo mejor poquito menos aquí. A lo mejor allá como es más familia, es más, y no nada más lo digo en familia, sino yo lo veo así como a nivel ya cultural. El sentirse bien al ofender a alguien en público y que todos se rían, como que es una cultura de que ja, 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 qué padre. Pero ya cuando vemos esta parte de la palabra, nos damos cuenta de que eso es algo que el Señor aborrece, hermanos, ¿eh? O sea, hay un problema. Entonces, como iglesia, hermanos, esto el Señor nos lo dice no para condenarnos, sino para enseñarnos a vivir, para enseñarnos lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia, como diciendo, hey, a la iglesia yo no le permito eso. La cultura, toda este sistema que se estableció, lo está adoptando, lo hizo y es parte de esto, pero hey, a la iglesia no le permito esto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir así, libres, sin enojo, sin corajes, sin insultos, sin ofensas hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. No podemos ir por la vida ofendiendo a las personas, con nuestra boca, porque el Señor nos está mostrando claramente que no lo permite. Y Dios, hermanos, está levantando esta iglesia con ese corazón limpio, puro y sincero, que se está levantando para que nosotros podamos hacer esa gran diferencia, para que Cristo se esté formando en nosotros. Y esto, hermanos, que el Señor nos muestra, esto es algo precioso que hemos estado viendo, ¿verdad? Dios nos dice qué hacer, pero también nos da el poder para hacerlo. No son como las religiones que te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no te dicen cómo. El Señor te está diciendo, mira, no hagas esto, pero Él te da el poder para no hacerlo. Él te da ese poder para que puedas vencer. Él te da ese poder para lograr esa plenitud que Él quiere. Por eso Él con todo el poder te está diciendo, hey, ya no puedes hablar así. Ya no debes hablar así. No puedes ir insultando a tu hermano, diciéndole necio, tonto, tarugo, todas esas cosas que lo denigran, burro, y como si nada. Él te está diciendo no, y Él te va a dar el poder. Nos da ese poder para nosotros vivir en la plenitud de Él y disfrutar esta nueva vida en Cristo. Disfrutar esta nueva vida. Él nos da el poder para vencer la cultura. Él nos da el poder para vencer
lo cultural, lo que está alrededor de nosotros, todo ese ambiente que se forma. Pero que ahí te dice el Señor, pero tú tienes que hacer la diferencia. Y aunque uno tiene ganas, es parte de la cultura, es parte, a lo mejor como se acostumbró de reírse de las risas. Pero nosotros ya tenemos que decir, bueno, pues sí, para todo el mundo, pero no, ya no para nosotros. El Señor lo dijo, ¿verdad? En Juan 15:5, parte del texto dice, permaneced en mí. Bueno, ahorita es parte del texto, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente el que permanece en Cristo, el que está en Cristo, es el que puede lograr esto, hermanos. Esto, aunque no lo veamos tan fuerte, realmente observa a tu alrededor y es una de las fortalezas dentro de la iglesia. Y es una de las fortalezas difíciles de romper. Y no nada más alrededor, o sea, en ti mismo. Estamos tan acostumbrados al burlarnos de las personas, al ofenderlas y que cause gracia, que es difícil. Que necesitamos un poder de Dios para poder vencer eso. Que necesitamos a la presencia de Cristo para vencer eso. En primer lugar, para ver que no es correcto. Porque si tú desde un principio no lo ves así, como que piensas y dices, bueno, pues es que eso no es algo tan grave. O eso no es grave. O eso no es algo incorrecto. Desde ahí uno necesita ver el poder de Cristo para poder verlo desde su óptica, no desde la mía o desde la cultura en la que estoy, sino más bien verlo desde el ojo de Cristo, verlo desde el ojo que Cristo está dando, para nosotros poder entender, bueno, eso sí ya es incorrecto. Primero necesitamos el poder para eso, para verlo desde su óptica. Porque esto tú lo puedes decir y vas a ver que culturalmente a muchos van a decir, pero eso no es para tanto. Pero pues eso no es tan malo. Quizás a lo mejor ahorita yo que te estoy diciendo, tú lo estás pensando así. Porque estamos tan así, tan llenos de la cultura, tan llenos de mi ambiente, que no me doy cuenta. Hasta que ya empiezo a verlo con el ojo de Cristo. Porque esto es el ojo de Cristo. El Señor dijo, bueno, oíste que fue dicho, no matarás, pero ahora yo te estoy diciendo, si te enojas con tu hermano, ya eres culpable. Si le hablas de necio, de fatuo, eres culpable y estás expuesto al infierno. Entonces ya empiezas a verlo con el ojo de Cristo. Es un poder que necesitas. Y el siguiente, ¿verdad? Es el poder para vencerlo. Porque como estamos tan atrapados, muchos hermanos, es parte de nuestra cultura de reírnos. Y quizás si dejamos de hacer eso, pensamos que ya no vamos a poder reírnos. No, pues ahora de qué me voy a reír si toda la vida me he reído del burlarme de los otros. Si toda la vida he estado en esa dirección, entonces va a cambiar totalmente todo. Por eso necesitamos el poder de Cristo para poder vencer todas esas fortalezas y poder vencer y poder salir libre en el nombre de Jesús. Solamente estando en Cristo podemos vencer, ¿verdad? Como dice en Filipenses 4:13, lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, esta es la lección de hoy. Es una palabra poderosa para nosotros. El aprender a vivir sin enojo
y el aprender a vivir, hermanos, en la plenitud de no ofender a nuestros hermanos. De que nuestra boca, hermanos, no salgan ofensas. Creo que es parte de nuestra cultura, como les digo. Es parte, es como que lo tenemos tan impregnado que a veces no alcanzamos a entender que sea algo malo delante de Dios. Por eso cuando el Señor lo pone ahí que eres culpable de juicio, como que a veces no lo puede uno creer. Pero cuando vamos a la palabra, ahí lo dice. Ahí lo dice y no lo podemos cambiar. Y es parte, hermanos, del cambio que tiene que haber dentro de nosotros. De ese vestido que hemos estado hablando, ¿verdad? Ese vestido de vestirnos de Cristo. El hacer lo que Él dice, como Él lo dice, es vestirnos de Cristo. El quitar esas vestiduras viejas, inmundas, que a lo mejor toda la vida han estado conmigo y porque yo siento que no es algo malo. Entonces, lo siento que no es algo malo y las traigo ahí, pero no porque sientas que no es algo malo, no es malo, porque si la Escritura dice que es algo incorrecto delante de Dios, es algo que tienes que quitar, aunque nos duela, aunque sea parte de lo que hemos crecido, aunque sea parte de nuestra vida diaria, aunque sea parte de esta cultura mexicana. El burlarse, el ofender, esa es parte de la cultura mexicana que necesitamos arrancar. Y si se dan cuenta, hermanos, esto es algo que ha dañado mucho la sociedad al hacer bullying a las personas. Pero pues más bien, pues eso lo tenemos, como les digo, es parte de nosotros. Desde que vemos, ustedes vean la tele. Los programas de risa, ¿de qué son? O sea, esa es nuestra risa, eso es como lo que causa nuestra alegría, nuestras carcajadas. Eso es lo que causa nuestras carcajadas. ¡Ah, le dijo tonto! ¡Ay, está diciendo menso! O sea, es nuestra cultura. Y necesitamos, o sea, es algo fuerte, hermanos, porque la mayoría no lo vemos mal. Y lo digo también en parte por mí, ¿va? Porque a veces decimos, pues no está tan mal. Pero es algo que tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Uno sí. Entonces, es parte de nuestra cultura que necesitamos arrancar. Y decir, no, bueno, ok, en el nombre de Jesús, pues si Jesús lo está diciendo, es incorrecto, entonces tiene que cambiar eso. La verdad, ¿cuántos de nosotros no nos hemos reído cuando ofenden a otro? Y no nos damos cuenta que, pero ¿qué pasa cuando nos están ofendiendo a nosotros y se están riendo de nosotros? Como que, les digo que nuestra cultura es una cultura fuerte en esto, porque, o sea, como que lo vemos de una manera muy graciosa. Como que nos causa esas carcajadas que les digo, esa risa. Entonces lo vemos con risa y ya no pensamos que no daña. Pero si nos vamos del otro lado de la persona que agarran a carrilla, ¿cómo se siente? O te han agarrado, ¿tú has sido esa persona que agarran a carrilla? Y ahora no, pues ya me la sé, pues ya ni modo. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Que también nosotros no podemos ser tan ofendibles. Pero la Biblia a nosotros nos está diciendo, bueno, pero tú no seas parte de eso.